Muy buenos días, tardes o noches, gente. Les habla su colega Siles Bloderman, Duque de la Mancha de Katsup, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero hablar acerca de una curiosidad bastante grande que realmente ha pasado desapercibida y que nadie ha tocado hasta el momento en YouTube. Quiero explicar a fondo qué vendrían siendo los movimientos personales y sobre todo cuál es su importancia, características principales y sobre todo curiosidades acerca de estos movimientos que hay en el universo de Mucha Lucha. Partiendo de todo, Mucha Lucha es un cartoon bastante interesante, sobre todo para aquellos que no sean tan veteranos en cuanto al tema de caricaturas de antaño, pues Mucha Lucha fue una de las series más innovadoras, revolucionarias y sobre todo que trajeron un concepto bastante nuevo y refrescante al mundo cartoon, más que nada porque tocaban parte de la lucha tradicional mexicana y sobre todo porque era un cartoon de entre muy pocos que hacía mucha alegoría al deporte tradicional mexicano, ya que casi todos los demás cartoons se enfocaban en temas centrados a la cultura pop americana. Así que Mucha Lucha fue bastante innovadora en cuanto a ese tema y sobre todo tocaba bastantes temas, así como canciones y sobre todo momentos inspirados en la cultura mexicana y sobre todo en el arte de la lucha libre. Ahora, uno de los detalles más curiosos y más impresionantes dentro de este cartoon vendría siendo el concepto del movimiento personal. El movimiento personal vendría siendo un movimiento, podríamos decir, un ataque que caracteriza a cada luchador y se le llama movimiento personal porque es un movimiento que el luchador desarrolla en base a sus características y sobre todo a las cualidades físicas que éste tiene. El movimiento personal se divide en varios tipos, pero una de las cualidades más características que podríamos referir acerca del movimiento personal vendría siendo la metamorfosis o el cambio físico del personaje. Básicamente el movimiento personal altera las características físicas o cualidades físicas del personaje y los hace tener una forma física diferente o adoptar una forma física dependiendo del movimiento. Puede ser un bocadillo, puede ser un aparato eléctrico, puede ser un meteorito, puede ser cualquier cosa, siempre y cuando el luchador haya desarrollado este movimiento y sobre todo posea características que se asemejen o que tengan la cualidad de dicho artefacto o de dicho objeto. Cabe mencionar que el movimiento personal no se limita meramente a lo que vendría siendo un objeto, también puede ser un elemento o inclusive hay movimientos que como tal no son personales, sino que también pertenecen a la característica o cualidad del traje. Ejemplos de esto vendría siendo el Viudo Negro, que era un luchador que como tal tenía movimientos personales, pero al poseer un traje que hacía alegoría a una araña, podía lanzar telarañas, podía tejer redes y sobre todo tenía su movimiento personal. En cambio, luchadores como La Pulga, Cindy Golpes, Libélula, entre otros, solamente tienen movimientos personales en base a sus cualidades y características físicas. Pero como lo mencioné anteriormente, también hay luchadores que pueden desarrollar movimientos o ataques especiales sin la necesidad de ejecutar un movimiento personal. Estos ataques vendrían siendo propios del traje del luchador, como lo mencioné con el Viudo Negro, con Tate T, que también sería otro luchador que hace ataques en base a su traje y no como movimiento personal. Maléfico, que también posee esta habilidad sin la necesidad de ejecutar un movimiento personal, entre muchas otras cosas. Cabe decir que los luchadores que poseen esta característica o este traje, pues se clasificarían como rudos, ya que ellos emplean una táctica, por así decirlo, en contra de las reglas o en contra de una lucha justa, ya que la lucha justa pues vendría siendo meramente a las llaves y golpes, así como los movimientos personales, pero estos personajes implementan una cualidad extra de sus trajes sin la necesidad de emplear un movimiento personal, lo cual les da una ventaja injusta y los clasifica en la estancia de rudos. De hecho, en el episodio donde la pulga es enviada con los rudos, se nos muestra que ellos utilizan tácticas similares, así como artefactos
y también objetos externos para tener ventaja dentro de la lucha. Así que podríamos decir que los luchadores que emplean estos trajes con cualidades, por así decirlo, diferentes o que les proporcionan una ventaja entrarían en la categoría de los rudos. Ricochet, Buena Niña y ya posteriormente la Pulga, después de abandonar esa clase, pues entrarían en la categoría de técnicos, ya que ellos se apegan meramente a lo que vendrían siendo las reglas y conceptos básicos de la lucha. Necesidad de implementar artefactos o de implementar objetos externos a lo que vendría siendo los reglamentos. Ahora, los movimientos personales se caracterizan en tres tipos: el ofensivo, defensivo y el de ataque. El de ataque, pues como ejemplo de los movimientos personales de ataque tendríamos la bola de Ricochet, lo que vendrían siendo los puños de Buena Niña, lo que vendrían siendo también los puños de Cindy Golpes, el ataque de la Pulga, varios ataques de la Pulga. Y quiero decir que los movimientos personales no se limitan meramente a uno, que conforme va avanzando la serie se les enseña a los luchadores nuevos movimientos, además de que ellos implementan nuevos movimientos en base a la característica y sobre todo a la lucha y momentos que ellos estén percibiendo. Por ejemplo, Ricochet emplea su Ricochet bola, su esfera, cuando se transforma en esfera, pero también implementa ataques como el que implementó contra el movimiento personal que implementó contra Kid Koala, que vendría siendo el boomerang, que es un movimiento ofensivo que contrarresta lo que vendría siendo su ataque, así como también la nueva supernova, que es un movimiento inspirado en la supernova de su abuelo y que como tal él simplemente copió y adaptó a lo que vendría siendo su estilo de lucha. Cabe mencionar que todos los luchadores por lo regular en la serie ya dominan un movimiento personal y sobre todo es una de las características principales que se les enseña en la máxima escuela de lucha libre internacional, ya que como tal entre las materias que se les imparte está el grito de lucha, lo que vendría siendo la clasificación de rudos y técnicos, ejercicios básicos como vendrían siendo abdominales, lagartijas, desarrollo físico, también lo que vendría siendo el código de la lucha libre que aplicaría para los técnicos, porque los rudos tienen una clase totalmente separada y se les enseña pues básicamente las normas y tácticas que los rudos utilizan a la hora de luchar, como también las clases de movimientos personales. Cabe mencionar que los movimientos personales también se pueden copiar o modificar. Un ejemplo de esto vendría siendo el vendedor de movimientos personales que podemos ver en el capítulo 3, el cual dice que tiene movimientos personales de todo tipo. Movimientos personales que no solamente funcionan de manera defensiva, sino también ofensiva, de ataque, movimientos grandes, movimientos pequeños, lo cual nos dice que los luchadores pueden aprender, copiar o inclusive robar diferentes movimientos personales, aunque la principal característica del movimiento personal es que el luchador como tal desarrolle un movimiento basado en sí mismo, o sea que el luchador cree un movimiento dependiendo de la situación, y como lo mencioné anteriormente, pues hay diferentes tipos de movimientos personales: el de ataque, el defensivo y el ofensivo. Lo interesante es que no todos los movimientos personales causan cambios físicos. Por ejemplo, el movimiento personal de Tateti no causa un cambio físico en él, al igual que el movimiento personal del pacifista, que simplemente consta en sacar flores de su caña de bambú, entre otras cosas, igual que el movimiento físico de Buena Niña, que vendría siendo su golpe de la verdad, porque también tiene otro que sí afecta directamente su forma física, como vendría siendo su bulldozer. Fuera de ello, no todos los movimientos de los luchadores alteran su forma física, y como lo dije, cada movimiento personal se emplea dependiendo de la situación, ya que en la lucha a veces no emplean directamente el movimiento personal, sino que lo emplean hasta que su oponente realiza un ataque, una llave o sobre todo un movimiento anticipado. Cabe mencionar que entre más rápido desarrollen los movimientos personales y desarrollen estas tácticas, pues más fácil se les va a hacer luchar. De hecho, una de las categorías, o más bien la categoría más alta dentro del universo de mucha lucha, es el del luchador supremo. El luchador supremo tiene como característica que domina más de un movimiento personal y sobre todo que ha tenido diferentes contiendas y no lo han derrotado.
Los aspirantes a luchadores supremo vendrían siendo Ricochet, el perro loco, papá de la pulga que también aspiró a ser luchador supremo, papá y la mamá de Buena Niña, y creo que el que sí se confirmó como luchador supremo vendría siendo el padre de Ricochet y también el Rey, ya que el Rey también fue luchador supremo. Cabe mencionar que también hay movimientos personales que pueden crear diferentes estancias, como por ejemplo el movimiento de la Fundación, que fue el movimiento que realizó el creador de la máxima escuela de lucha libre para derrotar al Maléfico. La Fundación encerró al Maléfico y sobre todo se erigió como vendría siendo una escuela, lo cual nos dice que también hay movimientos personales que no solamente alteran la forma física del luchador, sino que también son tan grandes y tan poderosos que pueden alterar o distorsionar el espacio-tiempo, pero esos ya serían movimientos bastante chetados y bastante peligrosos, además de que hay movimientos que permiten, por así decirlo, alterar de otra forma las características físicas de los luchadores, ya sea separando su alma de su cuerpo, alterando la energía o alterando el ambiente o el entorno que lo rodea. Ejemplo de esto, Zero Kelvin utiliza un movimiento personal que reduce la temperatura corporal de las personas, así como también reduce la temperatura del ambiente, entre muchos otros. Y bueno, gente, esas vendrían siendo las características principales y sobre todo la información acerca de los movimientos personales. Si quieren que hable acerca de los movimientos personales más fuertes, de los luchadores más fuertes de mucha lucha, pues revienten el botón de like. Si llegamos a más de 40 likes, pues haré un video hablando acerca de los movimientos personales más fuertes. Y si llegamos a más de 80 likes, pues haré un video hablando acerca de los luchadores más fuertes de mucha lucha. Porque créanme que hay una clasificación en cuanto a adultos y niños. O sea, realmente son bastantes. Y es un tema que nadie ha tocado. Así que les habló su colega Siles Bloderman. Esta sería la primera parte de los temas de mucha lucha. Les habló su colega Siles Bloderman.